Bien, recordamos un poco nuevamente lo que hicimos la semana pasada y lo que hicimos el día lunes. La semana anterior habíamos comenzado hablando acerca de conceptos básicos, ¿bien? Como Internet, www, qué es una página web, incluso las diferencias entre página web estática y dinámica, que ya lo conocemos, ¿cierto? Pues, luego conversamos un poco sobre HTML, definimos HTML y para qué servía. Y luego, en la siguiente clase, revisamos el APC. El APC habíamos dicho que es la aplicación la cual instala a su vez otro conjunto de paquetes o programas, los cuales nos van a servir para el desarrollo del curso. Programas como cuáles, por ejemplo, el servidor web Apache, ¿no? Que es un servidor web el que va a gestionar las peticiones que nosotros como usuarios hacemos a las páginas y nos va a retornar o las páginas que estamos solicitando en este caso. El lenguaje de programación PHP, que es el core principal del curso, el principal lenguaje que vamos a aprender. Además de eso, sabemos que hay otros 4 lenguajes, ¿cierto? HTML, JavaScript, CSS y cuál es el otro que se puede, ¿no? Para conversar con las bases de datos. La base de datos MySQL es simplemente un repositorio de datos en el cual vamos a almacenar la información con la cual vamos a generar el contenido de nuestras páginas dinámicas. Y el PHP el último, que es un gestor de base de datos. En otras palabras, una herramienta gráfica para poder acceder y conversar con la base de datos, de forma gráfica. Luego, ¿qué hicimos? Comenzamos a definir algunos términos ya más técnicos, revisamos dónde se instalaba el APC y habíamos dicho que la carpeta principal iba a ser www, ¿verdad? Conocido también como document root. ¿Qué cosa es document root? Es la carpeta, el espacio, la ubicación en la cual almacenamos el código fuente de las aplicaciones. Eso, ¿bien? En nuestro caso, en www se va a almacenar el código fuente de las páginas que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué hicimos? Creamos una carpeta 2015.1 dentro de www, ¿no? Como un proyecto en NetBeans, y dentro de ese proyecto almacenamos todas las carpetas y aplicaciones que vamos a desarrollar durante este ciclo. ¿Eh? Y luego, ¿qué hicimos en NetBeans? Bueno, comenzamos a revisar algunas etiquetas básicas de HTML. ¿Sí? Definimos, por ejemplo, que la primera línea de lo que dice doctype HTML va a indicar la versión de HTML que estoy empleando. Le sirve al navegador para indicarle cómo es que debe interpretar esas etiquetas. En este caso va a hacer referencia al HTML5, ¿cierto? ¿Qué más? De la línea 2 hasta la línea 6 es un comentario en HTML. ¿Sí? ¿Qué más? Toda página HTML debe empezar con esa etiqueta HTML y terminar con la etiqueta HTML. ¿Muy bien? La gran mayoría, con la mayoría de etiquetas HTML vienen en pares, a excepción de algunos. ¿Qué más revisamos? Una página web, un documento HTML tiene dos secciones principales. El head o el encabezado, ¿no? Donde declaramos algunos metadatos o describimos de repente de qué trata la página. ¿Sí? Y la sección del body, donde desarrollamos toda la información que queremos mostrar. ¿Para qué nos sirve el HTML? Para definir cómo es que vamos a distribuir la información que vamos a mostrar en una página web. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué elementos van a formar parte de esa página? Tablas, listas, imágenes, párrafos, entre otros. ¿Cómo es que vamos a distribuir? ¿Qué elementos vamos a crear que van a formar parte finalmente de esa página? Revisamos párrafos, líneas horizontales, etc. Y luego vimos hasta el día lunes, revisamos formularios, ¿cierto? Vimos unos temitas por tema referido a formularios. ¿Qué es un formulario? ¿Recuerdan? ¿Qué es un formulario? Una sección, ¿verdad? Un formulario es una sección, un bloque, una parte, si gustan llamarlo de esa manera, de una página web, la cual se compone de elementos en los cuales vamos a ingresar información. Se ingresan datos. ¿Qué es un formulario? ¿Okay?
¿Cómo creamos un formulario en HTML? Empleamos la etiqueta form, ¿verdad? Para poder crear un formulario. ¿Qué más? Luego hay que definir algunos atributos de esa etiqueta. Por ejemplo, el método. ¿A qué se refiere ese atributo método? Método igual que. ¿A qué se refiere el método? ¿Qué significa? Método de envío de qué? Los datos, el texto, podemos enviar. El método o la forma, cómo vamos a enviar los datos que hayamos ingresado en el formulario. A eso nos hace referencia este atributo método. Y vimos además que tenemos dos métodos de envío al usar formularios. Uno de ellos es el método get y el otro es el método post. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Método get y post. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? Get o post. El get, ¿no? El método de envío get lo que hace es enviar los datos, pero apoyándose para eso en la barra de dirección del navegador, ¿no? Lo que hace es crear una serie, una cadena de texto que se compone de variables y valores concatenadas. ¿Ve? En cambio, el método post no muestra nada, simplemente se envían los datos. Pero tenemos forma de ver o capturar la información que se está enviando. ¿Qué más? Segundo atributo, action. ¿Qué indica el atributo action? Ya sabemos que es la forma que enviamos los datos, método de atributo action. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué indica? Es el método o la función donde se va a invocar o donde se va a hacer. A ver, estás por ahí. ¿Qué más? ¿Qué falta? ¿Qué indica el atributo action? Muy importante. ¿Qué indica? Es el comportamiento o la forma como va a ser el comportamiento. A ver, el atributo action indica el lugar, la ruta a la cual vamos a enviar los datos. ¿Sí? ¿A dónde vamos a enviar los datos? ¿Sí? ¿Qué página de repente es la que nos va a capturar y se va a encargar de procesarlos? ¿Sí? Para eso nos sirve el action. Ya sabemos cómo lo vamos a enviar, pero hay que decirle a dónde lo vamos a enviar, ¿no? O quién nos va a capturar, quién nos va a procesar. ¿Sí? En este caso está vacío. Si el atributo action está vacío, ¿qué significa eso? ¿A dónde se envían los datos? ¿A qué lugar? ¿A qué página? A la misma página. En este caso, ¿cuál es la página? Formularios HTML. Se envían aquí mismo. ¿Sí? Cuando el atributo action, repito, está vacío, los datos son enviados a la misma página, aquí mismo. ¿Correcto? Y luego, siempre es importante colocar un nombre y un ID a los formularios, ¿sí? Para poder identificarlos. Recuerden que los IDs deben ser únicos, siempre. No pueden haber dos elementos HTML, por más distintos que sean, que tengan el mismo ID. Tendríamos un problema. ¿Sí? Va a funcionar igual si vamos a hacer HTML, pero probablemente si estamos empleando JavaScript, por ejemplo, para referenciar o invocar a un elemento por su ID, va a haber un conflicto, ¿no? Aquí no hago caso. Ese va a ser el problema. ¿Sí? Y comenzamos revisando algunos elementos del formulario. Vimos, por ejemplo, el elemento input. ¿Sí? La etiqueta como tal es simplemente input. ¿Qué es lo que varía? El tipo. ¿Sí? La etiqueta input tiene varios tipos, podemos llamarlos categorías o tipos de elementos, en los cuales vamos a ingresar información. El más común de ellos es el text, el más utilizado.
¿Qué es lo que crea un input tipo texto? Una cajita de texto bastante conocida, de repente lo han visto por ahí, en la cual ingresamos, no sé, depende de qué nos escribe el formulario, nombres, apellidos, quizá un correo, una pregunta, cualquier otro dato, ¿sí? Un tipo de texto. El segundo tipo, input, que revisamos por el password, muy similar, prácticamente idéntico, hablando de la forma, ¿cierto? Del elemento de la caja de texto, pero ¿qué es lo que cambia el comportamiento? ¿Verdad? Todo dato que ingresemos en un input tipo password, ¿cómo se ve? No se ven los datos, ¿cierto? Asteriscos o círculos depende del navegador, no se podría variar, ¿de acuerdo? Pero los datos no se ven, no se muestran. ¿Bien? Hasta text y password es lo permitido, o lo que se podría hacer, por ejemplo, bueno, no solamente es text, password, checkbox y radio son parte de HTML4. ¿Bien? Todo lo demás es HTML5, como por ejemplo el tipo D. Muy bien. El tipo D corresponde a HTML5. El tipo number, un valor numérico, también corresponde a HTML5. Bueno, el submit, reset y button también forman parte de HTML4. Bien, junto con el checkbox, el radio, el texto y el password. El color es HTML5. Checkbox y radio, HTML4. Select. El elemento select crea una lista desplegada, una serie de opciones, ¿verdad? Podemos elegir una de ellas. Un área de texto o text area es un bloque mucho más grande que una caja de texto. Se usa por lo general para ingresar gran cantidad de texto, de repente una dirección, alguna referencia, párrafos en algún artículo o similares. El tipo email también es HTML5, el rango también es HTML5. Muy bien, esto fue lo que vimos el día lunes y llegamos a desarrollar una página similar a esta de acá, ¿cierto? Eso es. ¿Listo? Bien. Entonces, ya hemos revisado, hemos recordado un poco el uso de los formularios y el HTML. Hasta aquí, preguntas con respecto a HTML, con respecto a formularios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Antes de terminar la clase del día de hoy, les voy a dejar un ejercicio sobre HTML, ¿ya? Para que vayamos reforzando un poco más lo que hemos visto. Lo que vamos a ver ahora es un tema nuevo, atentos. Bien, vamos a crear una nueva carpeta dentro del proyecto 2015, ¿sí? Para comenzar un nuevo tema. Y vamos a llamar de la siguiente forma: clic derecho sobre 2015.1, New, Folder. El nombre de la carpeta es CSS. Muy bien. Hojas de estilo. Hoy día comenzamos a revisar hojas de estilo. CSS. ¿Listos? Ok. Y les comento, ¿qué son las hojas de estilo? Bueno, hemos visto que el HTML se encarga de la creación de elementos, ¿verdad? Elementos que van a formar parte de nuestra página, formularios, tablas, imágenes, párrafos, enlaces, listas, entre otros, ¿de acuerdo? Crea los elementos, cómo se van a mostrar, cómo se va a ver la información. Pero la parte visual, la parte de la presentación, me refiero a colores, el tipo de fuentes, con letras que vamos a emplear, si tuvieran bordes o algún tipo de efecto que tengan que ver necesariamente con la parte visual. Para él vamos a emplear o utilizar otro lenguaje. Y ese es el llamado CSS.
las hojas, sheet, estilo, hojas de estilo en cascada. Muy bien, hojas de estilo en cascada. Las hojas de estilo en cascada, ¿qué nos permiten? Como les comentaba, cambiar la parte visual y la presentación. Pero no solamente se limita a la parte visual de la presentación, podemos también modificar algunos elementos. ¿Okay? Podemos darle forma, cambiar la forma de algunos elementos. ¿A qué me refiero? Un elemento de etiqueta simple, como el H3, por ejemplo. Sabemos que el H3, el texto es más pequeño que el H1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, con las hojas de estilo podemos modificar ese comportamiento. Podríamos hacer que el H3 sea mucho más grande de repente que un H1, incluso cambiar el color. ¿Okay? ¿Qué otras cosas? Sabemos también que por defecto todas las etiquetas HTML se encuentran alineadas ¿a qué lado? ¿A dónde se alinean? Por defecto, etiquetas HTML. Al lado izquierdo. ¿Bien? Por la zona de estilo podemos cambiar ese alineamiento de las etiquetas al centro, justificado, de repente a la derecha. ¿Sí? Cambiar colores de fondo, en fin. Cambiar, como les comentaba, temas básicamente de la presentación. ¿Cómo es que vamos a mostrar cada uno de estos elementos? ¿De acuerdo? Ahora, para poder conversar y hablar un poco más sobre hojas de estilo, vamos a comentar lo siguiente. Siempre que se habla sobre la parte de CSS, que es la parte de diseño neto, que es la parte de diseño, la parte visual, se habla también de un concepto llamado box model. ¿Bien? ¿Qué cosa es el box model? Ahora les comento. ¿Qué es lo que nos dice el box model? Imagina de cada elemento o cada etiqueta HTML, ¿okay? Vamos a representar como que fuera una cajita. ¿Okay? Cada etiqueta HTML la vamos a representar como que fuera una caja. Por ahí viene el box model, ¿sí? Entonces, todo lo que tú puedas modificar utilizando hojas de estilo proviene justamente de las características de esta cajita. ¿Okay? ¿Qué más? Vimos, por ejemplo, cómo clasificamos las etiquetas. ¿Quién recuerda? ¿Cómo habíamos clasificado las etiquetas? Tipo de etiquetas. Bueno, clasificación de etiquetas. ¿Cómo los hemos clasificado? ¿Cuántos tipos? Dos. ¿Cuáles son? Primero, etiquetas tipo lineal y las otras son bloque. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, esas dos deben saber, ¿no? La lineal ocupa el espacio de su contenido, nada más, ¿no? Y las etiquetas de un bloque ocupan todo el espacio de la etiqueta que lo tiene. Bien, esa es la diferencia. Entonces, hagamos lo siguiente. Para representar un poquito el modelo de cargas, y luego les enseño unas páginas que son muy interesantes para que esto mucho más claro. Imaginen que estamos creando un párrafo. Un párrafo, etiqueta de qué tipo es? Bloque libre. Bloque. ¿Cuál es la etiqueta que usamos para crear un párrafo? ¿Cuál es? B, ¿verdad? Nosotros estamos creando un párrafo. Es un párrafo. ¿Okay? El modelo dice, imagina que el párrafo va a ser una cajita, una caja. ¿Okay? El párrafo, ¿qué es lo que tiene internamente? ¿Para qué nos sirve un párrafo? Para escribir texto, ¿cierto? Texto. Bien. ¿Qué nos permite hacer los estilos? ¿Qué podemos cambiar con los estilos?
Si este es el párrafo y esto es su contenido, podemos hacer lo siguiente. Vamos a limitar este es el contenido del párrafo. ¿Bien? ¿Qué podemos modificar? Primera característica, el borde. ¿Bien? La línea que vemos acá es una propiedad llamada borde. Podemos modificar el borde de este elemento, de esta cajita. Peso, más delgado, con líneas punteadas, continuas, dobles, etc. Muy bien. ¿Qué más? Al espacio, ojo, al espacio que existe entre el borde de la cajita y el contenido, a eso se le llama calibrado. De un lado hasta el otro. Mejor no, que sea verdad. Voy a demorar mucho con eso. Escribo un lado y sale al otro. Vamos a hacer lo siguiente. Plan B. Ahí está la cajita, ¿no? Nuestro párrafo. Adelante. Aquí está el contenido del párrafo. Bien. El contenido del párrafo, correcto. ¿Y qué podemos modificar? Les decía, por ejemplo, el borde tiene nombre propio y eso es llamado borde. Muy bien. La propiedad es el borde. Otro. Al espacio que existe entre el límite del elemento y el contenido, a ese espacio se le llama, vamos a cambiar esto, ahora sí, a este espacio se le llama padre. Muy bien. Ojo a las propiedades, esto es muy importante. Si entendemos esto, va a ser mucho más fácil poder modificar todos los elementos. ¿Qué más? Al espacio que existe, por ejemplo, entre un elemento y otro, se le llama el margen o el margen. ¿Bien? Puede que de repente yo quiero que este párrafo no esté muy pegado o no esté pegado a otro, sino que tenga más separación. Entonces el espacio que divide ellos, esos elementos, se va a llamar al párrafo. ¿Qué más se puede hacer con estos elementos? Podemos también crear, por ejemplo, o podríamos definir bien, está seleccionado ahorita. Podríamos ponerle una imagen de fondo, ¿sí? O podríamos colocar también un color de fondo, ¿de acuerdo? Las imágenes de fondo, si queremos colocar una imagen de fondo a un párrafo, ¿sí?, tiene mucha más prioridad que si yo le coloco un color de fondo. Si yo pongo como propiedades al párrafo, quiero ponerle una imagen de fondo y también quiero ponerle un color de fondo, lo que se va a ver finalmente va a ser la imagen. ¿Sí? El color de fondo va a ser siempre al final, va a ser ubicado siempre al 1. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos para ilustrar cómo funciona este modelo de cajas. Ahora, si revisamos en el OneDrive, acá les he colgado una carpeta llamada links. Acá tienen algunos enlaces interesantes.
Por ejemplo, lo mismo que acabamos de explicar ahora, lo tenemos por aquí. Y con esto va a quedar todavía mucho más claro. ¿Ven? Lo que les estoy explicando es lo siguiente. Tienen el enlace en la carpeta de links dentro del OneDrive. Pueden revisar también esta carpeta de segundo enlace. Tenemos el elemento, ¿ven? Ese es el elemento, está por acá. El borde, ahí está. El contenido o el espacio entre el elemento y su texto es el párrafo. ¿Ven? Podemos colocarle un color de fondo, una imagen de fondo, o también un color de fondo. ¿Quién va a mandar? ¿Quién queda finalmente? Siempre la imagen sobre el color de fondo. Y el margen, que es el espacio entre el elemento y el resto de elementos. Si quieren una vista de repente en 3D, pueden jugar un poco con esto que está por acá y se vería de esa manera. ¿Bien? Esto es cómo se interpreta o cómo nos sirven las hojas de estilo para saber qué podemos modificar en cada elemento. ¿Bien? El elemento, ahí está, su borde, su contenido, su imagen de fondo, color de fondo y el margen, ¿no?, que separa el elemento de otros elementos. Eso es el modelo de cajas. ¿Okay? Así como se interpreta el navegador, qué debe mostrar, cómo debe visualizar cada propiedad de cada elemento. ¿Okay? Revísenlo, veanlo luego, pueden en el 3D, tienen para cambiar la perspectiva. Está bastante interesante, por eso quería mostrárselos ahora. Y ahora sí, sabiendo esto, vamos a NetBeans, vamos a la parte práctica. Muy bien. Veamos. Creamos entonces una página HTML dentro de la carpeta CSS. Sobre la carpeta CSS, clic derecho, New HTML File, y vamos a llamar la página estilos, ¿de acuerdo? Estilos.html. Nos muestra la clásica plantilla HTML. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, eliminamos el comentario, eliminamos el div, y aquí vamos a crear lo siguiente. Creamos unas etiquetas HTML en H2, título 1, título 2, hasta título 4. Todas son etiquetas H2. ¿Okay? ¿Eso qué cosa es? ¿Tilde quién? La I, ¿verdad? La I. 4 etiquetas H2 con los textos título 1 hasta título 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se trabaja con las hojas de estilo? Bueno, por lo general lo que se hace es crear un archivo aparte, y en ese archivo aparte es que vamos a incluir todo nuestro código. ¿Muy bien? ¿Terminaron con eso? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a crear una hoja de estilos en cascada. En la carpeta CSS hacemos clic derecho, nuevo o new, y vamos a elegir la opción que dice hoja de estilo en cascada. Cascada en slide. Muy bien. Hacemos clic y vamos a llamarlo también estilos. El comentario que está por aquí vamos a borrarlo, no lo vamos a emplear. Tenemos entonces la página estilos HTML y estilos CSS. Muy bien. La página estilos CSS va a contener toda la parte visual. Cómo quiero mostrar mis encabezados, por ejemplo, con color de fondo, alineados a la derecha, al centro, etc. Muy bien. Entonces, ¿cómo importamos? Comenzamos a preguntarnos, ¿cómo es que importamos una hoja de estilo en esta página? Adelante.
Habíamos dicho también, la sección G nos sirve, además de la descripción, para importar archivos externos, ¿no? Como JavaScript o FileStream. Por lo tanto, dentro de la sección Head, hacemos lo siguiente: etiqueta link rel, hoja de estilo, href. Muy bien. Con esta etiqueta vamos a importar una hoja de estilo. El cursor está dentro de href. Si hacemos acá control barra espaciadora, ahí están las opciones, estilos, CSS, y le damos enter, nada más. ¿Bien? La página HTML va a contener todas las etiquetas y la página CSS va a contener la parte visual, cómo queremos que se muestre cada una de las etiquetas. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora sí, vamos a editar entonces en estilo CSS. ¿Cómo se crean estilos? Bueno, la primera forma de crear estilos es utilizando el nombre de la etiqueta. ¿De acuerdo? Cada bloque de estilos tiene el siguiente formato. Primero, ¿de qué tipo? Pasado. H2. Muy bien. Cada bloque de estilos tiene el siguiente formato. Podemos emplear, por ejemplo, el nombre de la etiqueta, en este caso H2. ¿Bien? Un espacio, abrimos llaves y cerramos llaves. ¿De acuerdo? Ese es un bloque de estilos. Dentro de las llaves vamos a comenzar a definir las propiedades. Por ejemplo, se me ocurre, yo quiero que las etiquetas de tipo H2 tengan color de texto azul. Si hacemos control barra espaciadora acá en este punto, ¿sí? Todo lo que vemos ahí son las propiedades de la etiqueta. Todo lo que podemos cambiar, tenemos muchos, ¿sí? Una lista bastante extensa. Vamos a hablar de los principales. Por ejemplo, para cambiar el color del texto, vamos a emplear el atributo color, o la propiedad color. Listo. Bien. Dice aquí, aplicamos también control barra espaciadora. En ese momento, ¿qué tenemos acá? Una lista de colores. ¿Bien? Si quieren una lista personalizada de repente, elija la primera opción, que dice el color Schuster, denle enter. Tenemos una paleta de colores. Bien. Eligen un color azul, por ejemplo, y punto y coma, ¿de acuerdo? Cada propiedad y cada atributo con su valor correspondiente debemos terminarlo en punto y coma, ¿de acuerdo? Listo, elegimos un color, grabamos, control S, vamos ahora al navegador, vamos a este navegador, no quieren grabar, e ingresamos a 2015-1, CSS, estilos HTML. ¿Bien? Ya está. Y ahí tenemos ya los 4 títulos, todos en azul. ¿Bien? ¿De acuerdo? Solamente para poder hacer luego más creación, hablando de que vamos a crear más bloques de estilo. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, se me ocurre, y les digo, quiero que los párrafos tengan como color de texto rojo. A ver, ¿qué haría? Quiero que los párrafos tengan color de texto rojo. Solución. Todos los párrafos, color de texto rojo. Ok. La etiqueta es P, ¿verdad? Llaves, color para el color de texto. Y el rojo en hexadecimal ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Ese. ¿Listo?
Ya hemos creado dos bloques de estilos. El primero que afecta a las etiquetas H2. El segundo que afecta a las etiquetas tipo P o párrafo. Resultado, ahí está. Bien. Los 1, 2, 4 y los párrafos 1, 2 y 3. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Resumen de lo que estamos revisando hasta el momento. Primero, para importar una hoja de estilos, empleamos la etiqueta link. Tenemos que decir la que hace referencia, qué tipo de elemento, una hoja de estilos, y el hr para indicar en la ruta donde se encuentra mi hoja de estilos. ¿De acuerdo? Primera forma, primer tipo de crear bloques de estilos, utilizando el nombre de la etiqueta, directamente. ¿De acuerdo? Nombre de la etiqueta. ¿Qué más podemos cambiar aquí, por ejemplo? Vamos a ver. Vamos a poner un comentario. Primer tipo, usando el bloque de la, o el nombre de la etiqueta. Bien. Segunda forma de crear estilos. Usando clases. ¿Sí? El concepto de clase en hoja de estilo no es, por ejemplo, como le conocemos de clase hablando de programación. ¿Sí? No debemos confundir. Una clase en hoja de estilo es simplemente un conjunto de estilos, un conjunto de propiedades con valores que finalmente va a afectar a un etiqueta. ¿Sí? ¿Cómo se crea una clase en estilos? Bueno, para crear una clase en hoja de estilos, empleamos el símbolo punto. ¿Bien? Con el símbolo punto vamos a crear una clase. Ahora, de forma obligatoria hay que colocar un nombre para esa clase. Texto. Bien. ¿De acuerdo? Fíjense. Estoy creando la clase texto. ¿Eh? ¿Y qué le vamos a decir? Quiero que la clase texto tenga como color de texto de repente un verde, se me ocurre. El background color es para el color de fondo. ¿Recuerdan que vimos en el body? Background color, ¿sí? Se me ocurre ponerle un color amarillo de fondo. Y que además el texto se encuentre alineado a la derecha. Muy bien. Ojo. Estamos creando una clase. Una clase simplemente es un conjunto o un grupo de propiedades, atributos o valores. ¿Eh? Hasta ahí hemos creado la clase. Ahora, tenemos que aplicar esta clase. ¿Eh? Todavía no se van a ver los cambios en el HTML. Color de texto, color de fondo y cómo va a estar alineado el texto hacia el lado derecho. ¿Bien? Ok, vamos a aplicar entonces la clase. ¿Cómo aplicamos la clase? Por ejemplo, acá, al segundo H2, al que dice título 2, vamos a aplicar esa clase. ¿Sí? Una clase se aplica en una etiqueta como un atributo. Ya sabemos cómo utilizar atributos. H2, espacio. Ahora elegimos la opción que dice clase, de clase. Si aquí, a ver, vamos a intentar hacer control barra espaciador aquí.
¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué se completó? De forma automática. Reconoce, ojo, NetBeans va a reconocer automáticamente que en esta hoja de estilo, ¿cuántas clases tenemos? Solo hay una. Si tuviéramos más de una clase, nos vamos a mostrar el listado para elegir cuál de ellas. ¿Bien? En este caso solamente la clase text. Y listo. A ver, al párrafo 1 también podríamos aplicarle, pero acá no. Al párrafo 1 también vamos a aplicarle esta clase. Text. ¿Bien? Al segundo encabezado y al primer párrafo le vamos a aplicar esta clase llamada text. Listo. Grabamos. Control S. Vamos al navegador. Y ahí está. ¿Ven? Aplicadas al segundo encabezado y al párrafo 1. Ahora, ¿por qué está sombreado todo? Porque todo el background ocupa todo el ancho de la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto encabezado como párrafo son etiquetas de tipo bloque. Y ocupa todo el ancho de etiqueta que la contiene. ¿Qué etiqueta la contiene? El vale, en este caso. ¿Bien? Por eso está ocupando todo el ancho. ¿Bien? Vamos a hacer la prueba ahora creando una clase más. ¿Bien? Vamos a crear otra clase. Punto. Dato, por ejemplo. Que el color del texto sea, ¿qué color es? Blanco. El color de fondo, ¿qué color es? ¿Qué color es? Color negro, ¿verdad? Color negro del fondo, color de texto blanco. Y vamos a agregar unas propiedades más. Por ejemplo, vamos a ponerle un borde. Un border style. El border style solo lo que va a hacer es crear una línea que va a contener a todo el elemento de etiqueta. ¿Bien? ¿Qué más? Se me ocurre, el color de borde. Y el border width. Algo más. Padding. ¿Qué es el padding? ¿Se acuerdan del padding? Bueno, padding es el espacio entre compañía de texto con el borde. Es el espacio entre el borde y el contenido. ¿Bien? Entonces, esta clase dato tiene lo siguiente. El color del texto es blanco. El color del fondo es negro. ¿Qué más? Vamos a aplicarle un borde, un estilo sólido, o sea, una línea continua. A eso se refiere. ¿Bien? ¿Qué más? Que el color del borde sea un color rojo y que el ancho del grosor del borde en este caso sea una línea delgada. Además, el padding o el espacio entre el elemento, el límite del elemento y su contenido va a ser de 20 píxeles. ¿Bien? Esta clase la vamos a aplicar al tercer encabezado. A ver, apliquen esta clase al tercer encabezado. La clase de datos. Sólido, le digo por qué.
El border style. Solid es una línea continua. ¿Qué otras opciones tenemos? Fíjense. El dash que ven por acá son guiones. Dash. El dotted son puntos. ¿No? El doble va a crear una línea doble. Y así. Tiene toda esa opción. ¿No? El solid es una línea continua. Y entonces, una vez que hemos creado este bloque de estilos, vamos a aplicarlo al tercer encabezado. Class, control barra espaciadora, y ahora sí, ven, tenemos dos opciones. ¿Cuál queremos? Dato. Listo, grabamos, control S. Ajá, ¿ven? Fíjense el padding, el espacio, ¿no? Entre el borde y el contenido, ya cambió el tamaño. Ojo, tenemos mucho más grande. El padding es lo que hace, ¿ven? La línea roja se ve por ahí, más o menos, color de fondo, color negro, y el título en color blanco. ¿Bien? Eso es. Con eso creamos entonces bloques de estilos. ¿De acuerdo? Hasta ahora entonces estamos revisando dos formas de crear estilos. La primera, con nombre de etiqueta, y la segunda, con clases, o utilizando clases. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está lista? El espacio, sí, es el elemento de su contenido, el espacio es el espacio entre el borde del elemento y el contenido. Otra cosa, ¿verdad? www es igual a hacer otra cosa. De ahí hasta adelante. ¿Sí? Listo. Vamos a la tercera. Tercera forma de crear bloques de estilo. Como estamos acá. La primera era el nombre de la etiqueta. La segunda, creando clases. La tercera, usando los IDs o identificadores de los elementos. Caso, ejemplo. Ahora vamos a hacer lo contrario, fíjense. Primero estamos creando, primero en la hoja de estilo y luego del HTML. ¿Bien? Primero vamos sobre el HTML y luego creamos el bloque de estilo. ¿A qué me refiero? Al segundo párrafo le vamos a crear un ID. Y lo vamos a llamar párrafo 1. ¿Bien? Repito, al segundo párrafo le vamos a agregar un atributo ID con valor párrafo. ¿Listo? Pase. Grabamos, control S y ahora vamos a la hoja de estilos. En la hoja de estilos, ¿cómo invocamos un ID? Usamos el símbolo numeral. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando escribimos numeral? ¿Qué aparece acá? ¿Bien? Todos los estilos o IDs que podríamos haber creado de repente. Y en este caso, ¿cuál vamos a utilizar? F1 de dónde era, ¿se acuerdan de? Los formularios. Como estamos en el mismo proyecto, es probable que los invoque. También. Párrafo 1. Ahí está. ¿Ven? ¿Qué hacemos con el párrafo 1? Veamos. Vamos a modificar su ancho, por ejemplo, que ocupe solamente el 50%. El alto, unos 100 píxeles. Texto alineado. Al centro. Algo que tenemos empleado todavía, el margen.
20 píxeles. Vamos a ponerle un borde para que se vea también la diferencia. Border style. Acá vamos a ampliar de repente un dash. Border color. ¿Ya para qué? Oh, wow, wow. ¿Ven? Las últimas tres propiedades es para poder distinguirlo, nada más, no es tema de error, porque realmente con eso no pasaría, para poder ver el efecto en este caso. ¿Ven? ¿Qué estamos cambiando ahora? ¿Qué propiedades y qué atributos de la etiqueta? El ancho, que va a ocupar el 50% de la etiqueta que lo contiene. ¿Ven? ¿Qué más estamos cambiando? La altura, 100 píxeles. ¿Qué más? Texto alineado al centro. ¿Qué más? El margen. ¿Eh? Si no queda muy claro el tema del margen, no olviden que el margen es el espacio del elemento con respecto a los demás elementos, los que tienen a su costado. ¿Bien? El margen de 20 píxeles, por ejemplo, como yo le dijera, aléjate de 20 píxeles. Eso. ¿Bien? Vamos a ver, grabamos. Control S. Ahí está. ¿Ven? Párrafo 2. Ocupa solamente el 50%. ¿Ven? 50% de la etiqueta que lo contiene, del body, que queda vacío. ¿Qué más? El borde, es el dash, ¿no? Guión. ¿Qué más? El texto está alineado al centro, está centrado. ¿Ven? Eso es. Ah, y el margen. ¿A qué me refiero? Acá están los 20 píxeles y acá están nosotros. Eso es el margen. ¿Ven? El elemento hacia el resto de elementos que los rodean. Muy bien. Y listo. Estas son las tres formas de crear bloques de estilo. Por el nombre, etiqueta, creando clases, y también la tercera forma con los IDs. ¿Bien? Con los IDs. Para terminar esta parte de estilos, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Tenemos nosotros al final unos divs, que están por aquí, ¿no? Unos divs. Vamos a crear IDs. Div 1, div 2 y div 3. ¿Qué más se puede hacer con los estilos? Les comentaba que no solamente es un tema de cambiar el color, sino también podemos cambiar la forma en la que los mostramos, ¿no? En la que los presentamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos tres IDs, div 1, div 2 y div 3. Creamos los IDs. Div 1, div 2 y div 3. Muy bien, tienen ahí los IDs, repito, en cada uno de los divs, y esos IDs los estamos llevando a la hoja de estilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a decirles antes que todo, que para la etiqueta div, ojo, para la etiqueta div, el ancho sea de 150 píxeles
y la altura también de 150 píxeles. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con esto? Esto es por nombre de la etiqueta, ¿cierto? Por el nombre. En otras palabras, todos los divs se van a ver afectados. Le vamos a colocar un ancho de 150 píxeles y una altura de 150 píxeles. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, de forma individual, para el div 1, por ejemplo, vamos a cambiarle su color de fondo. Vamos a ponerle, por ejemplo, rojo, para este de aquí, aquí verde, y aquí azul. ¿Bien? ¿Cómo podríamos comenzar a combinar? Primero, afectamos a todos y luego de forma individual, de acuerdo a sus IDs. ¿Bien? El nombre afecta a todos y los IDs puntualmente a elementos que tengan ese ID. ¿Sí? ¿Y qué logramos con esto? Vamos a ver. Eso. ¿No? Tenemos tres divs con 150 por 150 y de tres colores distintos. Muy bien, pero ahí no acaba. Algo más. Quiero cambiar la forma en la que se está mostrando. Yo no quiero verlo de forma vertical. Quiero que todos se encuentren de forma horizontal. Entonces vamos a aplicar a div una propiedad llamada float. ¿Bien? Quiere decir, ¿a qué se refiere el float? ¿Cómo se va a visualizar con respecto a los demás elementos? ¿Qué le estoy diciendo acá? Que este div flote a la izquierda, que flote a la izquierda del siguiente elemento. Entonces, automáticamente se va a posicionar al lado izquierdo. ¿Bien? ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirve este float left? Para tener esto. ¿Ven? Comenzamos a cambiar. Ya no está en forma vertical, no está ahora en forma horizontal. ¿Bien? Cambiamos la distribución, incluso cómo podemos comenzar a manipular cada uno de los elementos, no solamente en colores, sino también en la presentación. ¿Cómo lo vamos a mostrar finalmente? ¿Listo? Ahí está. ¿Preguntas? Porque veo que el tipo cierra y organiza otra. Claro, lo que pasa es que acá esto va a afectar a todos los divs. A todos. Por el nombre de etiqueta. Claro, pero acá puntualmente quiero que la etiqueta que tenga como ID div 1 tenga ese color de fondo. Claro, estamos haciendo. Eso afecta a todos, pero esto puntualmente a las etiquetas fijas div 1, div 2, div 3. ¿Cómo está en el HTML? Div 1, div 2, y está por ahí. ¿Ven? El primer bloque afecta a todos, lo demás puntualmente a cada uno de los elementos. Nada, eso es lo que estamos haciendo.